El día de hoy vamos a hablar sobre trabajos en altura. ¿Qué son los trabajos en altura? Los trabajos en altura es una de las actividades potencialmente más riesgosas dentro del ámbito profesional, dado que da paso a accidentes graves e incluso fatales. Se considera un trabajo en altura bajo la normativa el trabajo sobre 1,8 metros desde el nivel del suelo. Sin embargo, también se lo considera, dependiendo de la organización en la que trabaje, a partir de 1,5 metros. ¿Qué tipos de trabajo en altura podemos realizar o que se realizan en diferentes actividades? Como montaje o instalación en alturas, tareas de mantenimiento y reparación, tareas desarrolladas en andamios, tareas de limpieza de cortinas, fachadas o vidrios, tareas de restauración en edificios, tareas de bodega o estanterías, trabajos tipo vertical como montajes de superestructuras, antenas de limpieza, plataformas elevadas, tejados, árboles, rampas, etcétera. ¿Qué riesgos se pueden encontrar al realizar trabajos en altura? Principalmente al realizar esta actividad, pues las caídas a distinto nivel. También podemos encontrarnos con contacto eléctrico directo e indirecto, ya que no nos damos cuenta que tenemos junto pues cables eléctricos. Atrapamiento, ya que es un lugar limitado, caídas de objetos o partículas porque tenemos un espacio limitado como tal, derrumbe de estructuras, sobreesfuerzo o posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, exposición a contaminantes químicos o biológicos, golpes o cortes con herramientas y exposición a temperaturas extremas, sean a mucho calor, frío o vientos. Vamos a ver un videíto en el que nos va a explicar cómo nosotros podemos identificar un equipo de protección para trabajos en altura de manera adecuada. ¿Cómo puedes identificar un equipo de protección personal en alturas certificado? Existe una serie de normas internacionales que establecen las características de los equipos y su comportamiento. Las más respetadas en el mundo para equipos contra caídas son ANSI, OSHA y EN. La mayoría de los fabricantes dicen que sus productos cumplen esas normas, pero ¿cómo podemos saber si es cierto? Para saberlo, necesitamos conocer quién certifica. ILAC, por sus siglas en inglés, es la máxima autoridad en el tema de certificación y acreditación a nivel mundial. ILAC está integrado por más de 70 países y organismos regionales quienes acreditan a entidades acreditadoras en cada país. En México, la entidad es EMA. Las entidades acreditadoras evalúan y acreditan a laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración y organismos de certificación, todas trabajando con los mismos estándares y normativa a lo largo del planeta. Pero, ¿cómo se certifica? Para que un equipo o sistema contra caídas pueda certificarse, un fabricante debe tener dos cosas. Primero, un sistema de gestión de calidad activo, lo que exige llevar un registro documental de todos sus procesos administrativos en la empresa y así garantizar la uniformidad y calidad en sus actividades. Un buen ejemplo sería el ISO 9001, ya que sin él simplemente no hay auditoría y mucho menos certificación. Y segundo, tener implementada en sus procesos la norma a certificar, que puede ser ANSI o EN. Con el sistema de gestión activo y la norma implementada, el fabricante está en posición de solicitar una certificación de producto a un organismo certificador, quien envía a un auditor. El auditor verifica el sistema de gestión de calidad, revisa cada proceso, verifica el desarrollo del producto a detalle, área por área, recursos humanos, diseño de producto, compras, producción y almacén. Toma muestras aleatorias del producto del almacén, de la línea de producción y del inventario de algún cliente y las manda a analizar a un laboratorio acreditado, es decir, a un organismo de evaluación de la conformidad. El laboratorio realiza las pruebas de acuerdo a la normativa que se le indica, obtiene sus resultados y los entrega al auditor. Si el resultado de la auditoría es favorable y el reporte de prueba del laboratorio cumple, el organismo certificador emite un certificado de producto, que se le llama certificado de tercera parte. Ahora ya sabes quién certifica y cómo se certifica un producto. Pero, ¿cómo puedes validar el documento que te muestra un fabricante? Vamos a ver ejemplos reales. Este es un certificado. Lo puedes comprobar encontrando el logotipo de la entidad que emite el certificado, quién es el organismo acreditador y su número de acreditación.
Esto lo puedes corroborar en su página web con el número de acreditación. Ahora busca a quién certifica, que es el nombre de la empresa fabricante. Bajo qué norma certifica, lo que quiere decir que se han cumplido todos los incisos de la prueba que lo conforman. Hay que revisar la vigencia de la certificación y leer también el anexo documental, porque ahí se encuentra el listado de productos certificados. A este documento se le conoce como certificado de tercera parte, porque el organismo emisor es una tercera persona, alguien externo y acreditado, y no solo el fabricante que le hace pruebas a sus productos. Veamos este otro documento. Aquí está el laboratorio. Muy bien. El número de acreditación y la entidad que acredita al laboratorio. El tipo de prueba que se realizó y no tiene fecha de vigencia, porque no es un certificado, sino un reporte de prueba. Esto que sigue es importante. La declaración de que la prueba ampara solamente al equipo probado, no a todos los lotes de producción del fabricante. Este documento está bien, es claro. Pon atención a este, porque puede ser confuso. En esta aparece un laboratorio, pero no tiene por ningún lado la mención de quién es la entidad que acredita al laboratorio, a diferencia del primero que vimos. Ahora ya puedes identificar un equipo contra caída certificado de uno que no lo está con solo leer los documentos del equipo. Acuérdate, copia el número de certificado, entra a la página del organismo de certificación, busca la sección de certificados, pega el número de certificado y el nombre de la empresa fabricante y le das clic. Cada uno de los equipos Hawk tienen un código QR de donde podrás descargar inmediatamente el certificado de tu equipo. Hawk. Muy bien, hemos visto un video en el que nos indica el momento en que nosotros vamos a adquirir un equipo de protección, especialmente de trabajos en altura o cualquier equipo que indique que nos va a cubrir, nos va a proteger sobre el peligro al que estamos expuestos, al riesgo al que estamos expuestos, pues prácticamente deben garantizarnos esta protección bajo este requerimiento, bajo esta certificación. Nosotros al proveedor que vamos a adquirir el equipo de protección, pues debemos solicitarle la ficha técnica, que es aquella que nos avala o garantiza que el equipo de protección es del adecuado y es el correcto, que prácticamente antes de salir a la venta, como lo indicó en el video, pues pasó por un proceso de inventario, de control de calidad, de fabricación que prácticamente nos va a garantizar que el equipo nos va a proteger y no va a fallar en el caso en este caso, de una caída. Continuando, vamos a ver lo que es las caídas, el síndrome de compresión o el momento en que sufrimos una caída. ¿Qué es el síndrome de compresión? El síndrome de compresión es los efectos que se sufren o que sufre el cuerpo el momento en que una persona sufre una caída. Cuando una persona se encuentra suspendida, en el momento en que sufre una caída, nuestro cuerpo va a sufrir o va a tener diferentes síntomas. Una persona al sufrir una caída, pues no puede estar más allá de 15 minutos suspendida. Es por eso que debemos tener un programa de rescate, una planificación de rescate ante estos eventos, ya que si esta persona permanece más allá de 15 minutos, pues va a sufrir diferentes situaciones. Como primera instancia va a sentirse mareado, ya que el arnés ya no va a ser un sistema de protección, sino va a actuar como un torniquete, impidiendo que total o parcialmente pase la sangre que lleva el oxígeno hacia nuestras extremidades y hacia nuestro cerebro, y más aún si es que no, se demoran en el rescate, pues esta persona va a ir sufriendo mareos, pérdida de conocimiento, incluso puede presentar vómitos. Y más allá, si se demora mucho más tiempo, pues va a tener afectación a órganos vitales, como son los riñones, puede llegar a tener problemas a nivel de los riñones, puede incluso perder una extremidad porque no hay ese recorrido, ese paso de la sangre a las extremidades, e incluso puede llegar a ser fatal. Esta persona puede llegar a sufrir un infarto, un paro cardíaco, un paro respiratorio. Puede llegar a sufrir un desenlace fatal e incluso la muerte. Para que se entienda mejor, vamos a ver un videíto de lo que es el síndrome del arnés. ¿Has oído hablar del síndrome del arnés?
Que dice que quedar suspendido en un PPP tras un accidente en alturas puede ser tan peligroso como la misma caída, pues no es un mito y saberlo puede salvar tu vida, la de un compañero tuyo o la de cualquier persona que haga trabajos en alturas, porque el síndrome de la mesa no tiene que ver con la que se usa el equipo de protección personal, sino con la inactividad física en las piernas cuando se está suspendido con el arnés puesto. El síndrome del arnés, también conocido como shock ortostático, síndrome ortostático o trauma por suspensión, es una patología grave que se presenta por la combinación de dos factores, la suspensión y la inmovilidad. Las causas que producen el síndrome del arnés no están del todo claras, pero los investigadores sostienen que la presión que hacen las cintas en las piernas crean un efecto de torniquete sobre las venas femoral y safena, que evita que la sangre recorra las extremidades y que regrese al corazón. Es una obstrucción circulatoria de ida y de vuelta que desde luego tiene un papel determinante en la aparición del síndrome y de sus síntomas, que se presentan con mucha rapidez. Una persona no puede permanecer suspendida por más de 15 minutos, porque empezará a sentir malestar general, hormigueo y entumecimiento en las extremidades, sensación de asfixia, sentido de virus, mareo, náuseas, e incluso puede perder la visión y hasta el conocimiento. De mantenerse la suspensión, ocurrirá hipotensión arterial, alteraciones cardíacas como bradicardia o taquicardia, a un nivel peligroso en menos de 30 minutos es potencialmente letal. Para evitar el síndrome y sus consecuencias. La Occupational Safety and Health Administration, conocida como OSHA, dependencia del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, en sus boletines de seguridad y salud recomienda reducir al máximo posible el tiempo de suspensión de los trabajadores. Y ello se consigue diseñando e implementando planes de rescate para casos de accidentes y aliviando la tensión de las piernas y con ello de todo el cuerpo utilizando líneas antitrauma, que son dispositivos complementarios al EPP y prácticamente indispensables. Las líneas antitrauma se sujetan a tu equipo de protección personal y a la planta de tus pies, lo que hace que tu propio peso disminuya la carga del arnés y con ello alivia la presión de la correa en tus piernas. Con las líneas antitrauma bien colocadas, puedes esperar a que llegue la ayuda, acortando el nivel de emergencia. Antes de ponerte el arnés y tomar altura, asegúrate llevando contigo una línea antitrauma. En Coq tenemos las más cómodas, ligeras y fáciles de usar. Acércate a nuestros especialistas. Como podemos ver, ya sabemos lo que es el síndrome del arnés. Es por eso que debemos tener un plan de rescate para evitar que cualquier persona que sufra una caída, pues sufra todos los síntomas que vimos en el video. ¿Qué es ahora el factor de caída? El factor de caída nos sirve para determinar la gravedad de una caída como tal, dependiendo la distancia en que coloquemos, a la altura que coloquemos nuestro punto de anclaje. Este se calcula dividiendo la altura de la caída entre la longitud de la cuerda o cinta del sistema de sujeción para repartir la fuerza de choque de la caída como tal, donde vamos a hacer donde haremos la altura de la caída dividido, como lo dijimos, para la longitud de la cuerda o de la cinta del sistema. Cuando un trabajo cuando nos encontramos en un trabajo con un factor de caída alto, seleccionaremos el mejor mecanismo para reducirlo. Ya vamos a ver por qué. Cómo pueden ser los cabos de anclaje con absorbedores de energía o simples. ¿A qué se refiere esto? O vamos a entenderlo un poco mejor el factor de caída. Como les comentaba, el factor de caída es el nivel en que coloquemos nuestro punto de anclaje como tal. Tenemos tres factores de caída, el factor cero, el factor uno y el factor 2. El factor cero es el más recomendado, ya que como nos indica, pues es prácticamente la altura va a determinar la altura de la caída, el golpe de caída o el choque de caída que tenga la persona, el recorrido de la caída que va a tener una persona. Es por eso que el factor cero es el más recomendable, ya que su recorrido de caída va a ser mucho menor y como les decía, su golpe va a ser mucho menor. Como pueden ver, el factor cero, su punto de anclaje es sobre el nivel de los hombros. Su punto de anclaje está sobre la cabeza. Que el momento en que nosotros o una persona sufre una caída, pues su recorrido, como lo pueden ver en el dibujo, prácticamente va a ser estático, va a ser en ese mismo punto, pero todo depende de la distancia de recorrido o la distancia de alejamiento del punto de anclaje. Ya vamos a verlo por qué. Eso se llama
el efecto péndulo. Todo depende de la distancia en la que nos encontremos del punto de anclaje. El factor uno, pues prácticamente está a nivel del suelo hasta los hombros, de la cintura hasta los hombros. Este factor, pues ya va, el momento en que se sufra una caída, tiene un mayor recorrido de caída como tal, como ustedes lo pueden ver. Se va sumando todos los factores, se va sumando prácticamente la altura de la persona, la altura de la eslinga, el nivel del piso, prácticamente pues debemos considerar a la altura en la que estamos realizando el trabajo. Y el factor 2 es el menos recomendado, especialmente si trabajamos a alturas pequeñas. Este factor 2 prácticamente está a nivel del suelo, a nivel de los pies. El punto de anclaje se encuentra a nivel de los pies, donde el recorrido de caída, como pueden ver en la imagen, es mucho mayor, donde ya se suma toda la altura de la persona más la distancia de recorrido de la eslinga como tal, que prácticamente es de 1,8 metros, y el nivel que queda entre el anillo dorsal de nosotros, de la persona como tal, hacia el suelo. Este tiene una distancia de recorrido mayor. Es por eso que debemos considerar al momento de colocar un punto de anclaje la altura en la que nosotros nos encontramos, porque si estamos, un ejemplo, estamos a 1,8 metros y colocamos un factor de caída cero, nos conectamos a un factor de caída, perdón, 2, prácticamente el sistema anticaída no nos va a servir, ya que si sumamos todo lo que la altura de la persona, la altura de la eslinga, prácticamente vamos a llegar al suelo y no nos va a servir de nada. Para que se entienda un poco mejor, prácticamente vamos a ver un videíto que nos va a explicar de mejor manera lo que es el factor de caída. De seguro si estás viendo esto, trabajas en alturas. Por lo mismo, quiero que hablemos de algo importante, los factores de caída. ¿Conoces la diferencia entre factor de caída 0, 1 y 2? Hay que tener mucho cuidado, ya que no solo se trata de llegar y anclarse de algún punto cualquiera. Su encargado de seguridad o persona competente debió realizar una evaluación previa del área, lo que implica posibles caídas y el correcto equipo para disipar la energía de acuerdo con la altura. La diferencia de los riesgos de estos factores es el punto de conexión y obviamente a la altura que estés trabajando. Te explico por qué. El factor cero es el punto ideal, ya que estamos hablando de una conexión arriba de tu cabeza. En caso de una caída, no se tuviera un recorrido extra al del cable contra caídas, lo que equivale a 1,80 metros más la elongación del amortiguador, que por norma debe superar 1,20 metros. En el factor uno es cuando el anclaje se encuentra a la altura de los hombros o del anillo dorsal. El recorrido que el usuario tuviera sería de su cabeza a la conexión, además del largo del cable y el amortiguador. Aunque no parezca mucha distancia, debemos tenerla considerada. Y el factor 2 es cuando nos conectamos a nivel de piso. En este debemos tener mucho cuidado, ya que no solo en caso de una caída recorreremos la distancia del cable y el amortiguador, que en factor 2 su elongación máxima es de 1,50, sino también nuestra propia altura, ya que el nivel de impacto incrementa debido a la distancia de caída, lo que equivaldría por mínimo un impacto del doble del peso de nuestro cuerpo. Los equipos de protección anticaídas, según la norma ANSI, deben ser capaces de reducir el impacto sin importar el factor de caída a 8 kilómetros. Por lo tanto, en CORC, buscamos siempre ir más allá y reducimos el impacto a solo 4 kilómetros en factor 1, el cual nos cubre el factor 0 también. 6 kilómetros en factor 2. Listo, ahora ya sabes la diferencia entre el factor 0, 1 y 2 y que existe un equipo adecuado para cada trabajo en alturas. CORC, los especialistas en alturas. Efectivamente, como lo vimos en el video, pues debemos considerar el punto de anclaje y el nivel de la altura en la que vamos a trabajar, ya que sí, y también de igual manera, pues debemos considerar con qué cabo vamos a trabajar, ya que si vamos a trabajar a alturas pequeñas, no debemos utilizar una eslinga o un cabo con absorbedor de energía, como son los rojos, ya que estos, el momento en que se activan, pues prácticamente tiene una elongación de 1,20 metros adicional del 1,8 que ya tiene el sling.
Entonces, el momento en que vamos haciendo la sumatoria de todas las distancias, pues prácticamente vamos a llegar al suelo y no nos van a servir de nada. Es por eso que debemos considerar estos tres factores: el punto de anclaje, la altura y la eslinga a utilizar. ¿Por qué debemos considerar eso? Como les comentaba, dependiendo del punto de anclaje y la distancia en que vamos a recorrer de caída, se puede generar lo que es el efecto péndulo. El efecto péndulo es cuando trabajamos lejos del punto de anclaje, nos alejamos del punto de anclaje y el momento de sufrir una caída, este prácticamente la trayectoria de recorrido va a ser como un columpio de un lado a otro. Y aquí debemos considerar si tenemos superficies, prácticamente superficies a nuestro alrededor, en que si sufrimos una caída y tenemos este efecto péndulo, pueden ocasionarnos pues golpes, heridas, e incluso la muerte como tal. ¿Por qué? Porque pueden ser superficies rugosas, puede ser con vidrios, puede ser una pared, puede ser que tenga objetos salientes, punzantes, y el momento en que nosotros sufrimos la caída como tal, pues nos puede penetrar y sufrir una herida. Para que se entienda mejor lo que es el efecto péndulo, asimismo vamos a ver un videíto. Sin embargo, debemos considerar las superficies de las que vamos a trabajar también, en las que se puede ocasionar el efecto péndulo como tal. Aquí debemos considerar nuestro punto de anclaje y la superficie en la que vamos a realizar nuestra actividad, ya que si son superficies inclinadas como tal y tenemos a los costados que en el momento en que suframos una caída no tengamos una superficie donde estacionarnos o pararnos, pues nuestro punto de anclaje debemos considerar en la mitad. ¿Para qué? Para que sea un limitante de nuestra trayectoria y no haya este riesgo del efecto péndulo, como lo podemos ver en la fotografía. Vamos a ver un videíto. ¿Sabes cómo protegerte de una caída horizontal? Cuando trabajamos en alturas conectados a un EPP, estamos protegidos de sufrir una caída vertical, pero aún estamos expuestos a caer de manera lateral y golpearnos contra algún muro o máquina peligrosa. Sigamos con un ejemplo. Imagínate que una persona de 80 kilogramos que está conectada a un punto fijo con un cable contra caídas se aleja 1,80 metros del punto fijo tensando el cable. Y entonces cae, y al hacerlo, su cuerpo se balancea sin irse contra el piso, lo que evita la activación del amortiguador, porque técnicamente no está cayendo, sino que sufre un deslizamiento sostenido que origina un efecto pendular, que por el peso y el ángulo produce una aceleración que incrementa la energía a niveles similares de una caída libre. Una caída ocurre en décimas de segundo, pero un deslizamiento tarda más y ello propicia que se produzca más energía. En la caída vertical, el cable contra caídas disipa la energía a niveles permitidos por la norma, pero en una caída pendular podría no haber disipación alguna. Esta energía podría liberarse al completarse el péndulo y llegar a la misma inclinación del otro lado como en un columpio. Pero si en el camino la persona se encuentra con un objeto, la energía acumulada se liberará de golpe sin posibilidad de amortiguarla. Solo que en lugar de caer contra el piso, la proyección puede ser contra algún muro, un cristal, una máquina, varillas u objetos cortantes. La única manera de contrarrestar este peligro es identificándolo y previniéndolo. Para prevenir el riesgo del efecto péndulo, debes alejarte del punto fijo lo menos posible y estar siempre atento a la distancia que tomas de este. La norma australiana neozelandesa sugiere mantener la inclinación de la línea de vida dentro de los 30 grados. Para lograrlo, imagina un cono invertido y mantente dentro de él. Si la movilidad es indispensable en tu actividad, puedes utilizar un anclaje de viga móvil que te permite hacer desplazamientos sin sacrificar un solo grado de la vertical de tu anclaje. En Hook tenemos un equipo especializado de asesores que pueden orientarte y capacitarte especialmente para tu actividad en alturas. Contáctanos y agenda una cita. Pues una vez entendido lo que es el efecto péndulo, pues debemos de evitar estas condiciones. ¿Para qué? Para limitar. En trabajo en alturas, pues prácticamente si sufrimos una caída y al tener un efecto péndulo, los riesgos van a estar a nivel de nuestro alrededor, con la estructura que se encuentra a nuestro alrededor, más no con a nivel horizontal, sino vertical.
Pues al nosotros sufrir una caída, debemos considerar, como les decía, la sumatoria de todos aquellos elementos que estamos colocados. ¿Y cómo se llama esto? Pues es la distancia libre de caída. Al producirse una caída y ponerse en acción los diferentes sistemas de seguridad del eslinga como tal, em- em, se produce generalmente un despliegue de estos que se traduce en una elongación del sistema. Prácticamente se activa, si tenemos una eslinga con sistema retráctil, pues este sistema se activa. Prácticamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por eso es que les decía que debemos considerar nuestro factor de caída, nuestro punto de anclaje y el más recomendable, como les decía, es del factor cero, sobre el nivel de nuestros hombros. ¿Por qué? Porque se va a sumar la cuerda, la eslinga como tal, que tiene 1,8 metros, se va a sumar, si se activa, al momento de activarse la eslinga, el sistema retráctil, se va a sumar, sumamos la distancia del dispersador, que es 1,8. Prácticamente aquí ya tenemos una distancia de 1,8 más 1,20 del dispersador, pues prácticamente ya tenemos una distancia de elongación de 3 metros como tal. Y a este le sumamos la distancia de la persona, perdón, la altura de la persona, considerando que tenemos unas características de una persona de 1,70, pues prácticamente le sumamos a los 3 metros el 1,70 de la persona, pues prácticamente ya tenemos de los 3 metros más del 1,70, pues prácticamente ya estamos hablando de unos 4 metros con 70 de elongación como tal, de una distancia de elongación, considerando que el punto de anclaje lo tenemos en el factor cero. Ahora, si tenemos un punto de anclaje a nivel del factor uno, a nivel del factor 2, ahí se suma más la distancia. ¿Por qué? Porque el recorrido de caída es mayor. ¿Sí? Ya lo consideramos, sumamos los 4,70 a partir del piso. Es por eso que debemos considerar la distancia en la que vamos a trabajar a nivel del suelo y buscar el sistema adecuado, el sistema de protección adecuado, el sistema contra caídas adecuado, si lo debemos considerar o no con un sistema retráctil, o son las simples, las que no tienen un sistema retráctil, los cabos simples como tal. Tenemos los equipos de protección personal llamados también los de posicionamiento, los cinturones de seguridad. Estos cinturones pues no son considerados para trabajos en altura, ya que son, como ustedes pueden ver en la fotografía, son prácticamente aquellos que nos van a cubrir solo a nivel de la cintura, como lo pueden ver aquí, a nivel de la cintura. Esto es el momento en que se sufre una caída, no nos va a cubrir nuestro torso, nuestra columna, nuestro cuello. ¿Por qué? Porque al estar solo sujetos a nivel de la cintura, de la cadera, el momento en que sufrimos una caída, el efecto latigazo que se llama como tal va a sufrir consecuencias a nivel de nuestra espalda. Es por eso que los arnés prácticamente cubren todo nuestro torso, nuestro cuello, nuestra cintura, nuestras caderas y son de cuerpo completo, no solo a nivel de la cintura como tal. Sin embargo, todos los equipos de protección para trabajos en altura, pues deben ser certificados, como ya lo vimos, y calificados, y cada uno de ellos tiene su respectivo código, su respectiva certificación. No todos se repiten, no todos son iguales. Cada uno tiene su ficha de nacimiento, su ficha técnica y avalados bajo la normativa. Cada uno tiene su normativa. En este ejemplo, los cinturones de seguridad prácticamente están certificados bajo la norma en 358. El momento en que ustedes soliciten la ficha técnica, pues tienen que verificar que este sistema, este cinturón, esté bajo la normativa en 358. Como les indicaba, para que se entienda mejor, pues los cinturones de seguridad pues son limitadores de área para trabajos horizontales, como lo podemos ver, identificar. Ellos nos van a limitar el lugar donde vamos a trabajar. Su sistema prácticamente no sirve para trabajos verticales, solo para trabajos horizontales.
Su punto de anclaje, dependiendo la superficie, como les decía, pues debe ser analizado, considerado para que no se sufra una caída porque no nos va a proteger. En estas fotografías, como lo podemos visualizar, pues prácticamente su punto de anclaje está en la mitad de la superficie. Sea que tenemos, vamos a formar un círculo o tenemos un radio de trabajo, pues nuestro punto de anclaje va a ser en la mitad del círculo, haciendo un círculo imaginario, pues nuestro punto de anclaje va a ser en la mitad. Y si tenemos una superficie donde no vamos a generar, a formar un círculo, pues nuestro punto de anclaje de igual manera va a ser en la mitad. Debemos analizar, debemos identificar las superficies de las que vamos a realizar el trabajo en altura. Pues el arnés, como lo podemos ver, a diferencia del cinturón, es de cuerpo completo, como ustedes lo pueden identificar en las fotografías. Estos son equipos de trabajo pues certificados y avalados bajo la normativa en 361. Como pueden ustedes ir y van a ir viendo, pues cada uno, como les decía, prácticamente tiene su certificación. Pues estos están diseñados para repartir la fuerza de choque en todo el cuerpo, a diferencia de los otros, ¿no es cierto? Del cinturón. Este nos va a proteger a nivel de todo el cuerpo. El nivel de absorción es todo el cuerpo. El arnés, su función es evitar que se sufra este efecto latigazo que les comentaba. No sé si han escuchado el momento que se sufre un accidente de tránsito, el cinturón de seguridad es aquel que nos protege del efecto latigazo, ese efecto que nos hace ir el momento del choque para atrás y para adelante. Ese efecto latigazo, ese sistema de absorción que tiene el arnés, ese que se dispersa a nivel de todo el cuerpo, pues es el que la energía, que permite que la energía del golpe no esté centrado solo a nivel de cuello, a nivel de columna, que son los que pueden sufrir las consecuencias en una caída. Este dispersa su energía, dispersa su golpe a nivel de todo el cuerpo e impidiendo que se sufra este efecto como tal. Y como les comentaba, está bajo la normativa en 361. Debemos considerar también el nivel, la actividad que vamos a realizar, ya que debemos identificar cuántas argollas vamos a necesitar en la actividad que vamos a hacer, a realizar. Ya que tenemos arnés con dos argollas, ya que existen arnés con dos anillos, tres anillos, cuatro anillos, cinco anillos, seis anillos, dependiendo, identificando la actividad que vamos a realizar para considerar nuestros puntos de anclaje. Pues, ¿cómo nos colocamos el arnés? Para colocar, la colocación del arnés es fundamental, ya que si nos colocamos de manera incorrecta, este pues no nos va a proteger, sino nos va a ocasionar un daño, ya que si una persona sufre una caída, como les decía, en una caída el arnés prácticamente se vuelve como un torniquete, y más aún si estamos mal colocados, pues este se puede zafar, se puede romper o incluso este puede hacer en los hombres puede tener un efecto a nivel de sus partes íntimas, pues una estrangulación que le puede llevar al hospital. Debemos verificar, identificar la manera correcta de colocarnos el arnés, que no estén las cuerdas retorcidas, torcidas, que estén bien enganchadas las vinchas, que prácticamente el momento en que nos colocamos no se encuentre flojo, que a nivel que nos colocamos nos pasamos los dedos entre las cintas y este pasen fácilmente. ¿Cómo identificamos para colocarnos el arnés? A nivel de la espalda tenemos el anillo dorsal. A partir de ahí identificamos cuáles son las hombreras, cuáles son las perneras para poder ir ajustando nuestro arnés. De igual manera, vamos a ver aquí vemos, como vemos en la fotografía, aquí vemos ya una vez que nos colocamos, identificar cuál es la manera correcta de identificar que estamos puestos, pasando nuestras manos por las correas y que pasen con facilidad, que no estén ni muy flojas ni muy ajustadas. También verificar que las vinchas se encuentren bien puestas
para que si sufrir una caída, pues estas no se zafen y prácticamente nosotros sufrir la caída como tal. Vamos a ver un videíto de cómo colocarse el arnés. Aprende a ponerte un arnés tipo H correctamente en 60 segundos. Con una mano tómalo del anillo dorsal. Con ello harás que se acomode. Desconecta la hebilla del pecho. Ponte el arnés como un chaleco y vuelve a conectarla. Ahora las perneras. Una por una, desconectas y vuelves a conectar. Para ajustarlo, empieza con lo largo del arnés, o sea, las cintas de los costados. Estas tienen un cruce que debe quedar a la cadera. Ahora las perneras. No hay que apretarlas demasiado, sino permitir la circulación de la sangre. Las cintas de los hombros tienen que estar rectas, dibujando una H, y el ajuste external siempre a la altura del pecho. Una vez ajustado, guarda los excedentes de cintas en los pasacintos. Y por último, verifica con una mano que puedes alcanzar tu anillo dorsal. ¡Listo! Ahora ya sabes cómo colocarte tu arnés correctamente. Bob, especialista. El arnés, una vez identificado cómo se coloca, pues debemos colocarnos, como dice ahí, en poco tiempo, ¿no? Vamos a ver otro videíto. ¿Sabes cuál es el tiempo de vida útil de un equipo de protección personal para el trabajo en alturas? Esta pregunta es muy común entre usuarios, contratistas, gerentes de planta, de compras y de seguridad. En algunos blogs dicen que 5 años, en otros que 10. Hay empresas que exigen reponerlos cada 12 meses. Pero, ¿es verdad que los arneses tienen vigencia? ¿Realmente caducan? La American National Standard Institute, la ANSI, no establece una fecha de caducidad para los equipos, y eso no quiere decir que lo haya olvidado. Por el contrario, establece una forma muy concreta de determinar si un equipo está o no en buenas condiciones, y ello no tiene que ver con la temporalidad. Un equipo puede desgastarse por el uso, por las condiciones ambientales donde es empleado e incluso durante el almacenamiento. Un equipo puede dañarse y no hace falta sufrir una caída. Es más, podría dañarse hasta sin usarse. Lo que ANSI indica es, uno, el equipo con recaídas debe ser inspeccionado por la persona autorizada al comienzo de cada turno de 8 horas para verificar que no haya sufrido ningún desgaste o daño que requiera removerlo del servicio. Es decir, que antes de iniciar tu jornada, debes inspeccionar tu equipo, revisarlo como si nunca lo hubieras tenido en tus manos. Y si el equipo no pasa la inspección, márcalo de manera que no deje lugar a confusión, incluso destrúyelo, y estarás salvando la vida de un compañero o la tuya propia. 2. El equipo contra caídas y de rescate debe ser inspeccionado de forma regular sin exceder un año, o con más frecuencia si así lo requieren las instrucciones del fabricante, por una persona competente para trabajos en alturas o de rescate según corresponda, para verificar que el equipo es seguro para su uso. La inspección deberá ser documentada. Puedes llevar tu control en una tabla de inspección que viene acompañada de algunos arneses, pero además la inspección tiene que documentarse por escrito. Si al hacer la revisión diaria de tu equipo te das cuenta que no se le ha hecho la inspección anual, saque el equipo del servicio, ponlo en cuarentena hasta que se realice la inspección. Pero, ¿cómo puedes hacer la revisión de tu equipo? Checa las cintas, las costuras, los herrajes, los indicadores de impacto. Si todo eso está bien, el equipo sirve. ¿Durante cuánto tiempo? Sirve por hoy. La próxima vez tendrás que revisarlo de nuevo. Decir que un arnés va a durar 1 o 5 años es muy peligroso. Como decir que un litro de leche dura 2 días, un jitomate puede durar 7. La diferencia es que trabajando en alturas, un error de estos puede costarte la vida. En algún momento de la industria se pensó añadir una cubierta de otro color, como indicador de desgaste, como ocurre en las llantas o en algunos cepillos de dientes. Pero se concluyó que ocurriría lo mismo que con las fechas. El equipo podría deteriorarse de las cintas, de las costuras, de los herrajes, etc. Y el trabajador lo seguiría usando porque el color de desgaste no ha aparecido. Tu equipo de protección personal debe protegerte al 100% cada vez que lo uses. Y ello depende de ti, no de una fecha en específica. Tú tienes el derecho de pedirle a tu marca o fabricante que le haga una revisión formal a tu equipo. En Hawk contamos con plataformas digitales para hacer la inspección, además de asesoría. Muy bien, como vemos, es importante identificar, es importante visualizar, inspeccionar los equipos contra caídas. ¿Por qué?
porque al ser un elemento que va a proteger nuestra vida, pues debe tener un programa de inspección prácticamente todos los días. Como nos indica en el video, pues un arnés en su etiqueta como tal nos indica su fecha de caducidad. Sin embargo, el arnés, al protegernos, como les digo, al ser un implemento que nos va a proteger sobre una actividad de alto riesgo, prácticamente debemos inspeccionarlo todos los días, antes y después de utilizarlo, al iniciar la jornada, al terminar la jornada. ¿Por qué? Porque el momento en que iniciamos la jornada, no sabemos qué pasó durante el tiempo que lo guardamos. Tal vez el mismo medio ambiente, las condiciones ambientales, algún animalito. Es por eso, es fundamental que también nosotros tengamos una buena práctica en cómo guardar nuestros elementos, nuestros equipos de protección. El arnés, pues al ser un equipo frágil como tal, debemos tener este programa de inspección de las cintas, de los cosidos, de las vinchas, de los aros. ¿Por qué? Porque el momento en que lo utilizamos, pues prácticamente por el uso y por el desuso, va perdiendo sus características. Es fundamental que tengamos este sistema de inspección antes y después. Antes, como les decía, para identificar qué pasó el tiempo en que lo guardamos. Y después, para identificar cómo terminó el equipo como tal, después de haberlo utilizado. Su tiempo de vida, como dice, prácticamente es solo por ahora, solo por el día que lo utilizamos, porque mañana no sabemos si nos va a proteger o no. Es por eso y fundamental que debemos realizar este programa de inspecciones. Si el equipo de protección contra caídas no ha sido utilizado por mucho tiempo, pues este debe ser inspeccionado rigurosamente y entrar en un estado de cuarentena, como lo indica aquí. ¿Qué debemos hacer en este periodo de cuarentena? Inspeccionarlo todos los días, poniéndolo a prueba. ¿Cómo lo ponemos a prueba? Prácticamente eh, al arnés, a las sogas, prácticamente las estiramos, la alamos, como que estuviéramos probando para identificar si es que no existe algún descosido o alguna que esté roto por algún lado del arnés como tal, y el momento en que realizamos este ejercicio de estirarlo, se rompa. Una vez que pase el estado de cuarentena, pues podemos identificar y liberar el producto para que pueda ser utilizado. ¿Sabes? ¿Imaginas una app que no te garantice su funcionalidad? Sabemos la rutina de todos los días. Levantarte al sonar la alarma, desayunar, ir al trabajo, chequear, ponerte el app y subir a las alturas. Sin embargo, lo que no sabemos es lo que puede suceder estando allá arriba, que podría cambiarlo todo. Imagina que por un descuido caes y en esas milésimas de segundo piensas, qué bueno que traigo mi app, pero ¿y si no funcionara correctamente? ¿Y si cuando cayeras tu arnés se reventara? Sería algo fatal. Pero, ¿qué habría sucedido si se suponía que estabas protegido? O eso es lo que tú pensabas. Quizás no sabías que el equipo que tenías no estaba probado, que no contaba con la resistencia adecuada en los materiales, que nunca fue inspeccionado y que no formaba parte de un sistema de gestión de calidad, que nunca hubo una tercera parte que garantizara que el equipo funcionaría correctamente y te ayudaría a frenar esa caída salvando tu vida. Tú solo lo recibiste o compraste pensando que con él estarías a salvo. Incluso te mencionaron que estaba certificado, pero lo confirmaste, viste que realmente fuera un certificado, que no fuera un documento manipulado sin firmas, sellos, y te fijaste si tenía un número de registro para verificar su autenticidad, o simplemente tomaste el equipo de menor valor para poder cumplir con los protocolos de seguridad. La seguridad en alturas es algo que tienes que tomar muy en serio. No solo se trata de tomar el primer equipo que veas,
Hay que inspeccionarlo, evaluar que sea el adecuado para la actividad que vas a realizar y verificar que tiene el etiquetado de certificación y comprobar que sea auténtico. Eso lo haces con el número de certificado o nombre del fabricante dentro de la página oficial del organismo certificador. Así que ya no imagines, mejor confirma. Tu seguridad no tiene que estar en juego. Debe estar cubierta por un equipo que sí garantice que te salvará, y no uno que solo cumpla el protocolo. Tú pagaste por un equipo de protección personal que cuide de tu seguridad. Si no te lo dan, te están robando. Exige tu certificado. Es tu derecho. Co. Especialistas en alturas. Para garantizar que se está utilizando un equipo de protección de caídas, pues prácticamente debemos quitarnos de la cabeza ese exceso de confianza. Prácticamente, nuestro pensamiento dice, estoy utilizando ya el equipo de protección, no me va a pasar nada, sin embargo, corremos ese riesgo de que al no ser inspeccionado, al no ser identificado, pues prácticamente tenemos ese exceso de confianza y puede ocasionarse los accidentes de incidentes. Otra parte fundamental del equipo de protección son los conectores o los mosquetones, también conocidos como mosquetones. Estos están bajo la certificación en 362. Estos son aquellos que nos van a permitir prácticamente conectarnos a nuestros puntos de anclaje. Estos deben tener una resistencia no menos de los 18 kilonewtons, prácticamente unos 5.000 libras que nos va a resistir en el momento en que suframos una, una caída. Tenemos diferentes tipos de conectores o de mosquetones también llamados, bajo la normativa en 362. Pues tenemos los mosquetones sin seguro y los mosquetones con seguro. Pues aquí está la diferencia. Los mosquetones sin seguro prácticamente son aquellos que ustedes este modelo, estos modelos de mosquetones, como lo hemos visto, prácticamente los hemos visto que muchas personas lo utilizan como llaveros. Son una réplica en súper chiquitos de lo que son en sí estos mosquetones, que nos van a ayudar en el momento en que sufrimos una caída. Tenemos otros tipos de mosquetones también que están bajo la normativa en 362, que son con rosca. Y los mosquetones prácticamente con seguro, como los podemos ver aquí, tienen un doble seguro. Los de rosca, como los pueden identificar, estos al momento que se va a activar, pues para evitar que se sufra una caída, tienen este nivel de rosca, de seguro. Y los otros prácticamente tienen un doble seguro que la parte trasera, como ustedes pueden identificar, para que se abra o se cierre el mosquetón como tal, si no presionamos el seguro de la parte de atrás, no se va a abrir ni se va a cerrar. Debemos identificar el momento en que nosotros nos colocamos o nos anclamos por medio de los mosquetones a nuestro punto de anclaje, estén bien cerrados, estén bien seguros. Ya vamos a identificarlo más adelante. Sin embargo, estos mosquetones que vimos antes son de un diámetro o tienen una longitud de unos 10 centímetros, son súper pequeños, pero muchas veces no tenemos dónde conectarnos o no tenemos un punto de anclaje pequeño. Y tenemos unas vigas, nuestros puntos de anclaje van a ser unas vigas súper grandes, súper gruesas. Es por eso que se ha implementado o se ha identificado prácticamente unos mosquetones de gran calibre. Estos están bajo la normativa en 362, eh, que son súper grandes. Estos son ya de mayor tamaño, de mayor calibre. Son dimensiones súper grandes que se van a acoplar a las vigas a las que nos vamos a anclar. Pues también tenemos los maillones que están bajo la normativa en 12275, que son los anillos de metal, pues prácticamente asimismo de rosca. Que estos se diferencian de los mosquetones porque
por la ausencia de bisagras. No van a tener bisagras, sino solo un sistema de enroscar. Su sistema de apertura es mucho más lento, ya que al abrir o cerrar, al querer abrir o cerrar este tipo de equipo, pues nos vamos a demorar al enroscar o utilizar. Estos prácticamente los vamos a utilizar en sistemas o en actividades de posicionamiento, donde no vamos a tener que estarnos anclando y desanclando, anclando y desanclando. Pues aquí podemos identificar, podemos visualizar prácticamente cuál es la manera incorrecta en la que muchas veces se anclan las personas. Eh, en nuestro punto de anclaje o nuestro conector no debe estar de sus polos paralelos. ¿Por qué? Porque ese sistema no cumple con las características de posición como tal, sino que su resistencia no es la adecuada y puede romperse, puede zafarse, se puede doblar. Como ustedes pueden ver en las fotografías, esa no es la manera correcta de anclarse como tal. Otra manera incorrecta de anclarse, pues prácticamente es un conector con otro conector. Es verdad que sí, nos cumple el sistema de posición, pero no son resistentes, no cumplen la resistencia como tal. Pueden romper, se pueden zafar. Otra manera incorrecta de anclarse es como la pueden visualizar en la primera fotografía, pues que la soga como tal sea nuestro punto de anclaje y la doblamos, la torcemos y ese va a ser nuestro sistema. La soga también tiene su resistencia, la eslinga también tiene su resistencia, pero no para punto de anclaje como se lo está ejecutando en la primera fotografía. Y más que nada, el momento en que nos vamos a anclar, debemos identificar que esté, como les decía, sellado, cerrado nuestro conector, que no esté como está en la última fotografía de abajo, que no se haya cerrado completamente. Y peor aún si vamos a movilizarnos, si no estamos en un punto fijo, porque el momento en que nos movilizamos y es el no estar cerrado completamente, pues prácticamente este va a irse zafando, puede deslizarse y zafarse y sufrir una caída. ¿Cuál es la manera correcta? Pues directamente del punto de anclaje como tal. Ya vamos a ver más adelante, tenemos cintas que sirven de punto de anclaje al no tener un punto de anclaje fijo, tenemos puntos de anclaje móviles prácticamente, pero siempre y cuando nuestro conector esté directamente, no un conector con otro conector, sino que esté directamente un solo conector a nuestro punto de anclaje. Y si tenemos vigas grandes, como les comentaba, pues aquí ya pueden ver cuál es el tamaño como tal de las vigas grandes que para conectarnos y no tener este problema de la última fotografía que la vemos, que nuestro conector no se va a cerrar porque la viga es súper grande. Para eso hay las otros conectores que son súper grandes, que tienen sus aperturas súper grandes para este tipo de puntos de anclaje. Vamos a hablar de los cabos o las eslingas también como las conocemos. Estas están bajo la normativa en 354, pero estas son los anclajes o los cabos que no tienen el sistema retráctil, como lo pueden visualizar en la fotografía. Este tiene una resistencia de 15 kilonewtons prácticamente, y estos pueden ser simples de un solo conector o pueden ser dobles de dos conectores. Siempre les va a venir ya con los conectores, las deslingas van a venir con los conectores como tal. ¿Para qué nos sirven los cabos, las deslingas de dobles? ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos una línea de vida para recorrer que no nos permita desanclarnos. Y recuerden que para trabajos en altura siempre debemos permanecer conectados, anclados. Entonces, si nuestra actividad, el momento en que estamos realizando nuestra actividad y en nuestro desplazamiento necesitamos por A o B desanclarnos un momento de la línea de vida,
pues este sistema nos permite desanclarnos del un cabo y estar protegidos del otro cabo hasta conectarnos. Es un sistema en escalera que se llama como tal. Estos son los cabos de anclaje simples. Sin embargo, también tenemos los cabos de anclaje con absorbedor de energía que están bajo la normativa en 355, como lo podemos ver aquí. Pues pueden ser mixtas o con sistema retráctil, como lo podemos ver en la fotografía, simples o dobles de igual manera. Sin embargo, también, si no vamos a tener ningún tipo de desplazamiento el momento de realizar nuestras actividades y vamos a estar en un solo lugar, pues prácticamente tenemos los cabos de posicionamiento. Estos están bajo la normativa en 358. Estos pueden ser, asimismo, estos no tienen absorbedor de energía y son súper cortos. Estos no son largos como las deslingas que miden 1,8. Estos miden a lo mucho 30 centímetros. Prácticamente, ¿por qué? Porque nos conectamos del punto de anclaje a nuestro aro, a nuestro conector de la cintura, por llamarlo de esta manera, de nuestro arnés. Es por eso que yo les decía que debemos identificar de qué actividad vamos a realizar para adquirir el tipo de arnés con el número de argollas que necesitemos. Para un trabajo de posicionamiento vamos a necesitar, perdón, argollas que se encuentren en nuestra cintura, una a cada lado, para poder ajustar al cabo de posicionamiento. Sin embargo, tenemos no solo eslingas fijas como lo vimos, también tenemos los sistemas retráctiles que están bajo la normativa en 360. Estos son, para que se entienda mejor, como un metro, ¿sí? El metro que hace, el momento que usted lo utiliza, saca para medirnos, ¿cierto? Y se estira, se elonga a la distancia que usted necesite. De igual manera, estos dispositivos son unos cables que van a actuar como eslinga. Estos nos van a permitir movilizarnos si tenemos que irnos a diferentes distancias. ¿Por qué? Porque las eslingas, pues prácticamente a partir de su distancia que tiene de 1,8 ya no nos permite movilizarnos más. Pero si en la actividad necesitamos mayor distancia, estos nos van a permitir que tengamos un mayor recorrido. Estos se utilizan más para trabajos verticales que horizontales. ¿Por qué? Tienen su sistema de elongación adicional en su sistema de retracción. El momento en que se sufre una caída, se activa su sistema interno. Este no va a tener como la eslinga que se va a estirar el 1,8 metros del momento en que se activa al sistema, sino que el momento en que sufrimos una caída, pues este sistema no va a tener ese sistema de 1,20, sino este sistema se va a parar el momento en que identificó la caída. Sí va a tener un adicional que se va a elongar, pero no es de mayor longitud porque ya identifica que el peso que está sufriendo es superior a lo normal y lo bloquea. Aquí vemos otro modelo de sistema retráctil como tal. Existen diferentes modelos. Para ascenso, hay modelos para ascenso y descenso y hay modelos simplemente para posicionamiento. Tenemos otro sistema anticaídas también que son los que vemos aquí, los que identificamos aquí que están bajo la normativa en 353, los sistemas móviles para trabajos verticales. Estos sistemas retráctiles anticaídas, pues prácticamente son aquellos que tienen acondicionado un sistema de frenado el momento en que se sufre una caída. Este sistema nos va a permitir, prácticamente se utilizan para trabajos verticales, como les decía,
Pero, sin embargo, este sistema de trabajo en vertical debe estar adicional, nos va a servir como una línea de vida, un punto de anclaje, pero a este debemos tener un punto, una línea de vida adicional acoplado a nuestra argolla, a nuestro anillo dorsal. Otro elemento que se utiliza para trabajos en altura, perdón, otro elemento que se utiliza para trabajos en altura son las cuerdas, que estas también tienen normativa, no es la cuerda que compramos en la ferretería, cualquier cuerda que compramos en la ferretería. Estos están bajo la certificación en 1891. Estas tienen características específicas, asimismo, tienen su sistema de resistencia que el momento en que se sufre una caída, pues prácticamente no son rígidas como las que compramos a nivel cuando compramos otras, o las cuerdas normales. Estas tienen un sistema de retráctil, un sistema de elongación adicional. Estas prácticamente son cuerdas dinámicas que se llaman, no son rígidas, no son las cuerdas que compramos en la ferretería. Está bajo la normativa, como les decía, en 1891. Su material, prácticamente el que están realizados, son de diferentes materiales. Son de poliamida, podemos encontrar de poliéster, de polipropileno, de clevar, de aramida, pues son las certificadas y avaladas para trabajos en alturas. Tenemos asimismo las semisintéticas que también cumplen con este sistema para control contra caídas. Sin embargo, también tenemos de diferente calibre, ¿no? Existen de diferente calibre, de diferentes diámetros, dependiendo para lo que se quiera utilizar, dependiendo para el equipo que se quiera utilizar. Para estos sistemas de trabajos en vertical que se va a utilizar, debemos considerar este sistema contra caídas móviles, cuál es el diámetro que necesita este sistema para poder comprar la cuerda que queremos utilizar. Otros sistemas son los puntos de anclaje. Los puntos de anclaje son aquellos que están bajo la normativa en 795. Son los sistemas de sujeción prácticamente. Y tenemos distintos. Como les decía, tenemos los puntos de anclaje móviles, que son este sistema de cuerda que está bajo la normativa en 795. Estos prácticamente se los utiliza cuando no tenemos un punto de anclaje, sea fijo o un sistema donde podamos anclarnos o no contemos con o tengamos una viga, pero no contemos con los conectores adecuados para esa viga, como son los grandes. Podemos implementar este punto de anclaje bajo esta cinta, esta abrazadera, llamada sistema de anclaje móvil. Pues como ustedes pueden ver aquí, podemos utilizarlo de esta manera, diferentes tipos de montaje para poder utilizarlo como un punto de anclaje móvil. A las cintas como tal, no debemos realizarla en nudos. ¿Por qué? Porque pierde su resistencia, pierde su capacidad de resistencia y se puede romper. Mientras más nudo se le haga a la cinta, pierde su resistencia de protección. Es por eso que se debe evitar, como ustedes pueden ver en las fotografías, se debe evitar nudos y realizar la menos cantidad de nudos para que sea un punto de anclaje eficaz. También existen los puntos de anclaje fijos, son aquellos que ya se implementan o se encuentran ya en las superficies, en las estructuras de los edificios como tal. Estos puntos de anclaje fijos, sin embargo, al estar adicionados en la infraestructura, al estar ya colocados,
siempre deben ser inspeccionados. ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo, a pesar de que tiene, estos puntos de anclaje son como cuando usted va a poner un perno en la pared y le pone el colepato, ese que se fija para que no se salga, el cauchito que le pone adicional antes de clavar. Pues este tiene esa función que el momento en que usted le coloca en la pared, el sistema se abre y se ancla a la infraestructura como tal. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se debe ir inspeccionando. ¿Por qué? Porque va perdiendo, puede ir perdiendo su resistencia, su fijación. Debemos identificar, visualizar que este no esté, eh, eh, no se encuentre móvil, no esté móvil para, identificar que se encuentre fijo y tenga su resistencia y no se zafe. Como ustedes pueden identificar, aquí tenemos otros puntos de anclaje que se pueden ir implementando. Sin embargo, no, muchas veces no tenemos un punto de anclaje, no sabemos cómo realizar un punto de anclaje porque las superficies no son las adecuadas. Es por eso que debemos tener conocimiento también sobre cómo nosotros podemos improvisar un punto de anclaje. Debemos primero identificar las superficies y para esto de improvisar los puntos de anclaje, debemos identificar los diferentes nudos que podemos hacer con las sogas adquiridas. Sin embargo, también tenemos otro punto de anclaje, como les comentaba, sí, al no tener puntos de anclaje fijos, al no tener dónde colocar un punto de anclaje móvil, al no tener superficies donde no tengamos dónde colocar ningún tipo de anclaje, pues se ha implementado, colocado los anclajes de peso muerto que se llama. En la antigüedad, bueno, hasta ahora se ha visto que al realizar trabajos en el área de la construcción, de manera empírica, se coloca lo que son los tanques, ¿no es cierto? Lo colocan con cemento, lo colocan con piedras, con agua. Estos tanques, estos barriles, se identificó se vio que no son resistentes para que una persona o cumpla la función de un punto de anclaje. Es por eso que visualizando, identificando, se implementó estos pesos muertos, pero no es cualquier peso muerto como tal. Este debe ser analizado en qué condiciones va a ser utilizado, ya que son unas pesas que se debe ir sumando el peso referente a todo lo que tiene que cargar, a todo lo que va a estar suspendido. ¿Para qué? Para que el peso muerto triplique, el peso muerto cumpla con la función de protección. Es por eso que debemos identificar qué resistencia debe tener bajo lo que va a ser suspendido. Si va a tener una canastilla, si va a tener solo una persona, cuántas personas. Debemos identificar, sumar todos los pesos que tiene que resistir este peso para irle sumando los pesos que debe tener. Es por eso que no se aconseja que las personas ocupen los tanques porque no saben esa resistencia, ese peso que debe tener eh, el tanque como tal para que resista el peso. ¿Por qué? Porque puede ser que el peso de la persona sea más de lo que está incrementado en ese barril y la persona se caiga, sufra la caída y adicional se le caiga encima el tanque como tal. También tenemos anclajes móviles, como ya lo vimos, pues este sistema en móvil para trabajos en confinados. Los trabajos en altura no solo son del nivel del suelo al techo como tal, al cielo como tal, sino que también se realizan trabajos en altura del nivel del suelo hacia abajo.
que vamos a estar colgados, puede ser en espacios confinados, en un tanque, y, y- y- y de igual manera no tenemos puntos de anclaje, y para eso tenemos estos trípodes que se llaman como tal, que tienen la resistencia para que una persona esté suspendida, especialmente en espacios confinados. También tenemos las líneas de vida fijas o móviles. Las líneas de vida están bajo la normativa en 795 y en 353. Estas líneas de vida, pues prácticamente las podemos encontrar ya en lugares que estén ya prácticamente instaladas, que son las fijas, o también, pues prácticamente no tenemos una línea de vida ya puesta y debemos colocar las líneas de vida móviles. Ya vamos a ver cada una de ellas. Sin embargo, también tenemos líneas de vida horizontales y líneas de vida verticales. Tenemos líneas de vida flexibles horizontales que están bajo la normativa en 795, que pueden ser permanentes o temporales. Estas son de cable o de cuerda o de cinta y su resistencia es mínima, prácticamente para que la persona pueda realizar sus actividades con total normalidad. Hay las líneas de vida rígidas. Pues estas, como las pueden ver aquí, prácticamente son de metal, ¿sí? ¿Sí las ven ahí? Estas líneas de vida no son de cable, no son de cinta, están bajo la normativa en 795 clase D. Asimismo, tienen una resistencia de 10 kilonewtons y prácticamente pueden ser móviles o prácticamente son móviles, como las pueden ver, con un sistema de movilidad implementado, no como las anteriores, que prácticamente nuestro cabo es el que va a redirigirnos o se va a mover el momento en que estamos recorriendo las distancias. Aquí prácticamente ya al ser un sistema, línea de vida rígida, tiene acoplado su sistema de movilización. También tenemos las líneas de vida verticales que están bajo la normativa en 353, que de igual manera pueden ser rígidas, como la vemos aquí, con cables o con ya, o sea, asimismo de metal, de rail o de platina, como lo pueden identificar. Prácticamente ya están instaladas, ya están en su propio sistema, en el lugar donde ya se identificó que se realizan trabajos en altura. Se tiene las líneas de vida horizontales también, pueden ser en cuerda o temporales, donde acoplamos prácticamente los trabajos no son diarios, son prácticamente esporádicos y colocamos como línea de vida horizontal pues nuestra soga, que como les decía, puede servirnos como línea de vida. Y recuerden que para implementar este sistema debemos identificar el calibre de nuestra soga con el sistema que vamos a trabajar. Las líneas de vida, también como les decía, existen las líneas de vida portátiles, donde prácticamente identificamos que nuestro trabajo en nuestra actividad va a tener que ser de recorrido y no tenemos una línea de vida instalada ya prácticamente fija, pues debemos acoplar una línea de vida portátil. Esta está bajo la normativa en 355, que prácticamente es aparentemente todo lo que hemos visto las cintas son parecidas, pero la diferencia es su resistencia. La resistencia. A la línea de vida no le vamos em, a utilizar como punto de anclaje porque no tiene la resistencia de punto de anclaje. No fue creada para punto de anclaje, sino fue creada para línea de vida. Es por eso que ustedes ven en la segunda fotografía que tenemos la línea de vida y tenemos puntos de anclaje móviles. Cada equipo de protección, cada implemento de trabajos en altura fue creado para cumplir una función. No podemos cambiarle su función, no podemos ejecutar, no podemos hacer cambiar la función para la que fue creada. Entonces,
Acoplamos, implementamos la línea de vida portátil para trabajos esporádicos. Como les decía, sin embargo, muchas veces no tenemos no existen puntos de anclaje ni fijos ni móviles, pues prácticamente debemos nosotros ejecutar o implementar nuestros puntos de anclaje, nuestra línea de vida. Es por eso que debemos conocer qué nudos podemos realizar para que cumpla la función de punto de anclaje y de línea de vida. Para esto tenemos los nudos, el nudo de gansa. Este nudo es un nudo clásico que todo el mundo prácticamente lo conoce, súper sencillo de hacer. Es prácticamente, eh, eh, resiste o se puede ejecutar para grandes tensiones. Prácticamente no es complicado de ejecutar y sirve para cargas, para prácticamente cargas muy pesadas. Por eso este nudo nos resiste para grandes tensiones. Recuerden lo que les dije con las cintas. No debemos realizarlo nudos que prácticamente van a estrangular nuestra cuerda, sino son nudos estratégicos para la actividad que vamos a realizar. Este nudo de gansa, al, eh, em, al realizar este nudo, como les decía, va a resistir grandes pesos y puede servirnos para ascensos y descensos de materiales. Si está bien realizado el nudo, prácticamente este nos va a servir para este tipo de actividades, para cargas pesadas. Tenemos otro nudo, el nudo 8. Este es el nudo más utilizado para las actividades. Es también un gran absorbedor de energía. Este nudo prácticamente es un poco más complicado de realizarlo porque si no lo realizamos bien prácticamente em, no va a cumplir la función. Este nudo se lo puede realizar como punto de anclaje en nuestra soga. Tal vez al no tener conectores, perdón, sí, al no tener conectores, al no tener puntos de anclaje, en nuestra soga hacemos este nudo 8 y nos va a servir como un punto de anclaje para nuestro eslinga como tal. Sin embargo, también podemos realizar el nudo 8 doble. Este va a tener mayor resistencia, mayor fijación. Este prácticamente nos va a servir como punto de anclaje a una viga, para una viga como tal, no como punto de anclaje para una persona, para que la persona enganche como el simple, para que se enganche ahí su eslinga. Este nos va a servir para colocar nuestra soga al punto, a una viga si no tenemos nuestros conectores. 8 es un 8 doble, donde le hacemos una doble pasada y va a tener mayor resistencia. Y a partir de aquí podemos ir haciendo nuestros puntos de anclaje simples, nuestros 8 simples, para que nos sirvan como conectores. Tenemos el 8 con dos ganzas, prácticamente hacemos nuestro nudo 8 doble. ¿Con qué? Con dos puntos de anclaje. ¿Para qué nos va a servir? Como les decía, si no tenemos una eslinga doble, pues prácticamente nos va a servir como eso, como una eslinga doble. Tenemos el nudo dinámico, aquel que no va a ser un nudo fijo. Prácticamente este nos va a servir o nos va a facilitar el movimiento de la cuerda para zafar o para recorrer. Eso ha sido por hoy el curso de trabajos en altura. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias.